señor es el papá de mi esposa y yo vengo aquí a defenderme para que me la devuelva para atrás, que me la tiene secuestrada. ¿Cómo tú lo llamas? ¿Te metiste en mi casa? ¿Cómo se llama eso? Cuando yo te metiste en mi casa. Que ella está en peligro, fui y la fui a buscar a la casa. O sea, que todavía estamos involucrados con la droga, el éxtasis, el pato. Dile la verdad a ella. Mira eso, brother. Yo lo hice para salvarle la vida. Para protegerla. Sé que es importante para mi hermano y para su recuperación tener a Toby con nosotros. Tuvo 2 meses hospitalizado. Esta mujer no pasó por el hospital. Se me perdió ella nada, simplemente se desapareció. Y naturalmente el perro está con ella. Yo no entiendo por qué ella es tan inconsciente, por qué no quiere devolvernos. Si mi hermano fue el que lo compró. Comienza a golpear, a darme puños, a darme bofetadas, doctora. Que mi hermano no estaba en su cabeza, él estaba enfermo. Enfermo, sí, enfermo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky dijo: quien para otro cava una zanja, en ella cae. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Fuerte la cita. Veamos cómo se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Todo lo que he hecho toda mi vida es proteger a mi mujer y cuidarla, y por eso soy capaz de cualquier cosa. He cometido muchos errores en mi vida y ahora quiero recuperar todo lo que perdí. Difícil situación. Recuperar todo lo que uno ha perdido. Pedro, tú eres el demandante de este caso. Dime quién es Carlos, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, este señor es el papá de mi esposa y yo vengo aquí a defenderme para que me la devuelva para atrás, que me la tiene secuestrada. En ningún momento yo la secuestré. Al momento me llevó mi celular y mi propiedad. Eso es mi demanda. A reclamar a mi mujer, traer mis teléfonos para atrás y la propiedad que me llevaron de mi casa. Y esa es mi demanda. Eso es lo que yo quiero yo. Nada más que me devuelva. En ningún momento me la Okay, secuestré. no, señor, por favor, usted no hable. ¿Tu esposa qué edad tiene? 22. 22 años. Sí. Ella es adulta. Sí. Pero si el señor la secuestró y tú haces así, agarras el teléfono y llamas a la policía y les dices que te han secuestrado a tu esposa, yo me imagino que aquí hay un caso criminal que alguien te va a ayudar a encontrarla. Sí, pero a mí no me gusta llamar a los guardias. Yo me gusta arreglar los problemas míos sin problema meter a nadie en la cárcel. Y como es el papá de ella, yo no me quiero quedarme mal con la familia. No quiero que todo se pase mal porque ella está disabled. ¿Ella está discapacitada? Sí. ¿Por qué está discapacitada? Bueno, hace como 5 años yo la conocí. Yo la conocí en Boston, cuando yo estaba en Boston. Ajá. Y la conocí en una ganga, ¿no? Nosotros estamos en una ganga que se llama Line 3 Generals. Un momentito, señor. La ganga se llama Line 3 Generals y como en esa nación uno no puede formarle un lío con los otros hombres para las mujeres porque las mujeres se comparten ahí. So, Ella era menor de edad cuando tú la conociste. yo no sé, tú sabes que yo estaba ahí, pero yo no sabía la edad porque como todo el mundo se mete en una ganga no se dice cuántos años tienen. Y uno no está preocupado de eso. Nada más está ahí vacilando, tú sabes, viviendo la vida loca. Ajá. Pero la conocí, después de los 3 años que nos conocimos, me enamoré de ella, me enchulé de ella, me casé con ella y para no compartirla con todos los amiguitos míos de ahí de la banda, me la llevé para Florida. Y me casé con ella y... Me ibas a contar de por qué estaba discapacitada. Bueno, porque venimos para aquí, para Miami, para vivir una vida, quitarnos de eso.
Quitarse de las gangas y la de la ganga pandilla. y toda esa batillera que estamos haciendo. Ajá. Pero cuando fuimos para el club, tú sabes que todavía estamos involucrados con la droga, el éxtasis, el pasto. Dile la el verdad perico, a ella. ¿Por qué no le dice la verdad? De Yo lo me que le fui pasó a para ella el de baño verdad. para usar el baño y cuando salí del baño ya ella estaba en el piso tirada y dijo una chamaca qué que estaba en tenía el un piso? trago, Dile a alguien le ella. metió algo en el trago, que ella estaba tirada en el piso, que ya más se cayó, estaba bebiendo y se cayó ahí mismito. So, nada más yo vi como le toqué los ojos, tenía los ojos que se fue detrás de la cabeza de ella. So, yo llamé a 911 y me fui en el Fire Rescue con ella para el hospital. Y después, cuando el doctor vino para aquí, me habló conmigo, me dijo a mí que alguien la Por drogó, culpa que le de él. metió Por éxtasis culpa de Molly él. adentro Él le del hizo trago daño a de mi ella. Molly y éxtasis, ¿y qué más? Nada más Molly y éxtasis nada más. Ok. Mezclado en el trago de ella, pero... ¿Y eso le causó estar discapacitada? Porque el del overdose como le dañó la mente, con tanto droga que usamos cuando estamos en la ganga. Tú eres un y abusador. Tanto de, Para eso te la de llevaste. viviendo la Señor, vida ahí por loca, favor, de déjeme locura. atender, por favor, déjeme atender, por favor. Déjeme De prestar. tanto de vivir la vida de la locura y la ganga ahí, metiéndonos toda la droga esa y de party todos los días, como eso le atacó el cerebro bien mal. Ok, perfecto. ¿Está legalmente discapacitada? Bueno, yo tengo mi documentación aquí que Ven, yo firmé los acércame la papeles documentación tuya. que me dio el doctor, Ajá. porque la tenía ingresada para un mes y me llamaron para allá y me dijeron que... Ajá. Déjame mirarte todos tus tatuajes, a ver. Eso es lo único que tengo y este aquí en el cuello de mí, ¿Ese qué dice? a Mari. Ok. Eso Vuelve. solamente. Bueno, ¿Te está viendo en la casa de basura que es este hombre? mira, Ok, la cara que cuéntame tengo, la qué cara que pasó el tengo. día del secuestro. ¿Cómo fue que la secuestraron? Bueno, yo me fui a hacer una diligencia con un amigo mío. Este tipo Tipo no. vino para la Tengo casa, nombre, brother, me la tengo sacó nombre. de la casa, abrió la puerta y se metió para adentro. Me la secuestró, me la Yo no llevó. es mi hija, ¿cómo me te la vas a llevaron secuestrar? mi Si sé que teléfono, tú mi estás pertenencia, abusando de mis cosas ella, que yo brother, tenía ¿cómo- dentro de la casa. cómo te la vas a sin secretar, llave ni bro? nada, Estás entró, hablando tocó la puerta. brother. Este tipo esperó cuando yo me fui. Es mi hija. Y Tú se le metió, estás dando mala para vida. mi casa, me llevó mi celular, mi pertenencia, de todo. Ok, perfecto. ¿Y tú quieres que te devuelvan todo, incluyendo a tu Lo que mujer? yo quiero es que me devuelva Ok, mi esposa. cabe notar una mi cosa. teléfono. Este señor es el guardián de esta muchacha legalmente. Ella fue declarada incapacitada, discapacitada, y él ha sido designado como su guardián. Y aparte de eso, están casados legalmente. Él me ha dado aquí una licencia de matrimonio. Perfecto. Ya entiendo tu demanda. ¿Cómo responde, señor? Bueno, primeramente yo no la secuestré, como él dice. ¿Cómo es tú lo mi, llamas? es mi ¿Te hija. metiste en mi casa? ¿Cómo Ok, se llama y eso? cuando Si yo te metió en mi supe casa. que ella está en peligro por culpa de este hombre, fui y la fui a buscarla a la casa. Hablé con una persona y la saqué. Y la tengo guardada y no se la sacaste voy a con mi dar porque es teléfono, mi con hija. todas mis cosas que tengo Es mi adentro. hija, es mi hija. Le Mire, llevaste doctora, mis pertenencias yo que no vengo te de una pertenecen vida nada de a ganga ti. en Nueva York. Ah, usted también estaba metido en Exactamente, ganga. pero he cambiado mi vida. Conocí a una mujer cuando estaba en la ganga. Tuvo mi hija, se me fue con otro hombre, yo caí preso, la cuidó mi madre. Cuando yo salí de la cárcel, mi hija se desapareció. La he buscado, como yo me salí de la ganga, escapado, porque cuando tú sales de una ganga te dan un castigo. Yo no quise ese castigo. Yo como una chamaca, arranqué y con una se fue O por ahí sea, corriendo. uno puede salir de la ganga, pero te dan un castigo para entonces que ellos no te busquen. Exacto, y el castigo es horrible, porque el castigo que dan en la ganga que yo estoy, o estaba, ¿no? Es que tú tienes que pasar por un círculo de bates, donde algunas veces le ponen clavitos a los bates y no te dan en la cabeza porque ellos no te quieren matar, pero sí te quieren dejar paralítico. Entonces, cuando me dijeron a mí, MC, que ese es el nombre mío de allá, tiene que pasar por esta línea tal día. Me dijeron que el mejor amigo mío había puesto unos clavitos en el bate. Quiere decir que como él no quiere que yo me salga, me quiere mucho, quiere decir que me va a dar duro. Me fui, me cogí Hay el hermano amores mío. que matan, señores, no se les olvide. No, el hermano mío supo eso, me recogió, me despegué ahora que no he llegado Se a fue ese sitio y como una estoy de hembra sitio en corriendo. sitio. Ok, ahora bien, ¿cuál es la intención tuya Lo- de tener a tu hija separada de su marido legal y de su guardián legal? Es que yo me volví a casar con una señora que me ha ayudado mucho. Tengo 2 hijos, cosa que ella no conoce. Yo, verdad, que estoy yendo en sitio porque yo no puedo estar en un sitio porque todavía queda gente
viva Yo de la gente que coward, me pueden tiene hacer miedo. daño. O sea, que tú andas la vida entera corriendo, tengo que hacerlo porque escondiéndote. es escondiéndome. No es un cobarde. Porque yo lo que quiero es, ¿Qué tú vas a hacer yo lo por que quiero ella es si que tú eres un cobarde? yo he cambiado. Tú no vas a Donde hacer voy nada, trabajo, brother. tengo una No buena la puedes familia, proteger. una buena mujer, tengo unos buenos hijos y yo quiero que ella conozca a mis hijos. Quiero llevármela conmigo para tratar de ayudarla. Es lo único que le puedo decir. Ok. Para ponerlo como una... Un corto receso. A la vuelta vamos a ver la evidencia Vas que a ver usted la hora, presenta papote. Sí, en vas este a ver la hora, caso. papi. No se vaya, regresamos con más de este caso. Tú no sabes lo que Suerte tú tiene estás que yo he hablando. cambiado. Tú no sabes por qué esto Puedo pasó. Y así controlarme. quedó Yo tengo ella que- después de esa Así paliza. quedó Tú no sabes después lo que que este animal pasó. le dio. ¿Qué han hecho? You've been having that, boo. Han Man. puesto a mi familia y a ella en riesgo. You wanted to kill yourself. That's why you took so many drugs. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.